Vamos a resolver un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, el ejercicio dice así: dos autos parten desde un mismo punto y al mismo tiempo, ambos con velocidades constantes de 36 km por hora y 15 metros sobre segundo respectivamente. Si luego de 30 segundos se detienen, determinar la distancia que los separa si van en la misma dirección y sentido, van en la misma dirección pero en sentidos contrarios, y el primero va hacia el norte y el segundo hacia el este. Bien, entonces vamos primero a establecer o a extraer los datos del problema. Y aquí está pues el ejercicio, ¿no? Y como aquí nos habla pues que hay dos autos, entonces conviene aquí sacar los datos de cada auto, ¿no? Entonces aquí tenemos pues el auto 1, nos habla de que va con una velocidad de pues 36 km por hora. Entonces vamos a llamar a eso B1, que es 36 km por hora. Esta velocidad pues se encuentra en kilómetros por hora, lo cual debemos pasarle a metros sobre segundo. Pues para eso pues dividimos para el factor de conversión, que es 3,6. Entonces dividimos para 3,6 y esto nos va a dar entonces 10 metros sobre segundo. Luego el tiempo es de 30 segundos, ¿sí? Ahora vamos con el auto 2. El auto 2 nos habla de que va a una velocidad ahora de 15 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces llamamos pues B2, que es de 15 metros sobre segundo, y el tiempo, obviamente como ambos autos se detienen luego de 30 segundos, pues ese tiempo va a ser para ambos autos, ¿no? 30 segundos. Ahora la incógnita de este problema nos habla que nos pide calcular la distancia que los separa, ¿no? Vamos a llamar esta distancia pues X. Sí, pero nos pide esta distancia para tres condiciones, ¿no? La primera, cuando van en la misma dirección y sentido, cuando van en la misma dirección pero en sentidos contrarios, y si el primero va hacia el norte y el segundo hacia el este. Bien, ahora entonces vamos a calcular lo que recorre cada auto en ese tiempo, ¿no? Recordemos que ambos autos van con velocidades constantes, por lo tanto pues se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, en donde pues tenemos la única ecuación que es igual pues que es distancia igual a velocidad por tiempo, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular esa distancia para cada auto, ¿no? Tenemos el auto 1, conocemos pues la velocidad, que era de 10 metros sobre segundo, el tiempo de 30 segundos. Entonces estos datos vamos a reemplazar pues en la ecuación que ya conocemos, ¿no? Entonces reemplazamos el valor de la velocidad y el tiempo. Aquí pues simplificamos, ¿no? Segundo con segundo se va y nos queda pues 300 metros, ¿no? Para el auto 2 pues conocemos de alguna forma la velocidad, que era de 15 metros sobre segundo, el tiempo de 30 segundos, y esto reemplazamos también en la ecuación. De igual forma pues aquí se cancela segundo con segundo y nos queda pues una distancia de 450 metros, que es lo que recorre el auto 2 luego de 30 segundos. Bien, ahora pues podemos calcular la distancia que los separa, ¿no? Vemos entonces la primera condición, que decía pues si van en la misma dirección y sentido. Bueno, conocemos lo que recorre cada auto, ¿no? Que era pues el auto 1 300 metros y el auto 2 450 metros. Vamos a hacer pues el esquema gráfico de este problema, y primero ponemos pues el punto de donde parte cada auto, ¿sí? Este va a ser pues el punto de partida de cada auto. Bueno, pues si van en la misma dirección y sentido, pues vamos a asumir que ambos autos van hacia la derecha. Entonces el auto 1 va a recorrer esta distancia de aquí, que sería pues 300 metros. El auto 2, como va en la misma dirección y sentido, pues va a recorrer esta distancia y va a ser entonces 450 metros, ¿no? De acuerdo a los datos que ya calculamos, ¿no? Los datos que se encuentran acá. Ya tenemos que gráficamente la distancia que los separa viene a ser esta región, va a ser la distancia que los separa, ¿no? La distancia X, ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta que esa distancia pues la podemos calcular simplemente restando el total de la distancia, que es 450, menos la distancia del auto 1, que es 300 metros, ¿no? Entonces la ecuación para esta parte del problema sería pues que la distancia es igual a la resta de x2 menos x1, ¿no? La distancia mayor menos la distancia menor. Reemplazando los datos quedaría pues 450 metros menos 300 metros y nos da pues un total de 150 metros, que es la distancia que los separa si van en la misma dirección y sentido, ¿sí? Vamos ahora con la segunda condición. Si van en la misma dirección pero en sentidos contrarios, ¿no? Pues tenemos aquí los datos de lo que recorre cada auto.
Y vamos con un esquema gráfico, ¿no? Bien, ahora el punto de partida lo representamos por esta línea vertical. Bien, entonces asumimos entonces que el auto 1 va hacia la derecha y recorre 300 metros. Y como van en sentidos contrarios, el auto 2 va a ir entonces hacia la izquierda y recorre 450 metros. Y ahora vemos gráficamente que la distancia que los separa, pues sería esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ver entonces que aquí para encontrar esta distancia X, se podría hallar pues sumando 450 metros y 300 metros. ¿Sí? Es decir, sumando pues X2 y X1. ¿Sí? Entonces reemplazando los datos tenemos que la distancia es igual a la suma de 450 metros más 300 metros. Lo que nos da pues un total de 750 metros, que es la distancia que los separa cuando van en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Bien, ahora nos queda pues la tercera condición, que decía que si el primero va al norte y el segundo va hacia el este. Tenemos los datos del problema. Acá tenemos el esquema gráfico, tenemos el punto de partida de los autos y decimos que el auto 1 va hacia el norte, el auto 1, y recorre pues 300 metros. El auto 2 va hacia el este y recorre pues 450 metros. Ahora gráficamente la distancia que los separa estos autos va a estar dado por esta recta. ¿Sí? Esto va a ser la distancia X que los separa. Y entonces vemos entonces aquí que en esta parte pues está formando un triángulo rectángulo. Y lo que nos pide calcular es justamente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Recordemos que esa hipotenusa pues se calcula con la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? En este caso los catetos vienen a ser 300 metros y 450 metros, que sería pues x1 y x2. Entonces la ecuación quedaría así. Miren, distancia igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Reemplazando datos pues tenemos que es la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 450 al cuadrado. Y realizando las operaciones, así tenemos que nos da entonces pues sacando la raíz nos da un total de 540,83 metros, que es la distancia que los separa a los autos cuando uno va hacia el norte y el otro va hacia el este. Bien, entonces en resumen tenemos entonces que si los autos pues parten del mismo punto y al mismo tiempo, y uno va con una velocidad de 36 km por hora, el otro con 15 metros por segundo, la distancia que los separa, si es que van en la misma dirección, es de 150 metros. Si van en la misma dirección pero en sentidos contrarios, es de 750 metros. Y si el uno va hacia el norte y el segundo va hacia el este, la distancia que los separa es de 540,83 metros. ¿Sí? Y con esto queda pues resuelto nuestro ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme.